Imagínate que, en el transcurso de un día común, tomas decisiones que, sin darte cuenta, contribuyen al sufrimiento de otros. No es que actúes con maldad deliberada, ni que tengas la intención de causar daño. Simplemente haces lo que siempre haces, cumplir con tus responsabilidades, seguir instrucciones, actuar conforme a lo que se espera de ti. Pero al mirar atrás, ¿podrías estar perpetuando algo mucho más oscuro de lo que imaginas? Este es el núcleo de la banalidad del mal, un concepto que surgió de la reflexión de Hannah Arendt al asistir al juicio de Adolf Eichmann, un hombre que fue pieza clave en la maquinaria del Holocausto. Lo desconcertante de Eichmann no era que fuera un monstruo o un psicópata. Por el contrario, era un hombre ordinario, educado, trabajador, que no actuó impulsado por un odio visceral, sino simplemente cumpliendo órdenes y asegurándose de que los trenes con prisioneros llegaran puntuales a los campos de concentración. El caso de Eichmann revela una verdad inquietante: el mal, en muchas ocasiones, no necesita villanos caricaturescos ni personas sedientas de crueldad. Puede esconderse en la rutina, en la obediencia ciega, en la falta de reflexión. Arendt lo describió como un vacío de pensamiento, un estado en el que las personas dejan de cuestionar el impacto de sus acciones y simplemente se dejan llevar por la corriente del deber o la costumbre. Y ese vacío es donde el mal puede florecer. No estamos hablando de actos grandiosos ni de decisiones heroicas. Es más bien lo contrario: el mal banal ocurre cuando alguien deja de pensar por sí mismo, cuando delega la responsabilidad moral en una estructura superior, como una empresa, un gobierno o un sistema burocrático. Así, las personas comunes se convierten en engranajes de una máquina que, al funcionar, aplasta vidas. ¿Te has preguntado cuántas veces has tomado decisiones en tu vida cotidiana que podrían haber afectado a alguien más sin que lo supieras? Tal vez cuando aceptaste una regla porque así son las cosas, o cuando justificaste algo pensando que no es tu problema. Eichmann no era un monstruo. Era una persona como cualquier otra, que se amparaba en el cumplimiento de su deber para evitar confrontar las consecuencias de sus actos. Este planteamiento no busca señalar con el dedo, sino invitar a reflexionar. La banalidad del mal no solo es una lección del pasado, sigue siendo una advertencia para el presente. ¿Podría estar ocurriendo hoy, a nuestro alrededor, en nuestras propias acciones? Esta es la incómoda verdad que exploraremos a lo largo de este vídeo. ¿Estás preparado para mirar al espejo? En 1961, Adolf Eichmann, uno de los principales responsables logísticos del Holocausto, fue capturado por agentes israelíes y llevado a juicio en Jerusalén. La sala estaba llena de expectación. Eichmann había sido el encargado de coordinar el transporte de millones de judíos hacia los campos de concentración, un rol clave en una de las mayores atrocidades de la humanidad. Sin embargo, lo que sorprendió a muchos, incluida la filósofa Hannah Arendt, fue la figura que apareció frente al tribunal. No era un demonio, ni un hombre consumido por el odio, sino un individuo común, un burócrata, que afirmaba con calma y aparente sinceridad que solo estaba cumpliendo órdenes. Arendt, que había sido enviada como reportera al juicio por The New Yorker, observó detenidamente a Eichmann. Lejos de encontrar a un ideólogo fanático o a un sádico, se encontró con un hombre banal, cuya única preocupación parecía ser demostrar que había cumplido eficientemente con las tareas que le asignaron. Eichmann no argumentaba en favor de una ideología de exterminio ni mostraba un odio personal hacia sus víctimas, su defensa se reducía a decir que había hecho lo que le habían pedido, sin cuestionar. Este encuentro fue un punto de inflexión para Arendt. Lo que inicialmente parecía un juicio para exponer la monstruosidad de un hombre, terminó revelando algo mucho más perturbador: Eichmann no era una excepción, sino un reflejo de cómo sistemas bien estructurados pueden convertir a personas ordinarias en ejecutores de actos extraordinariamente crueles. Lo más inquietante para Arendt fue la desconexión de Eichmann con las consecuencias de sus acciones. Para él, las víctimas no eran seres humanos concretos con historias y familias, sino números en una lista,
destinos en un plan logístico. No se consideraba a sí mismo un asesino, porque nunca disparó un arma ni encendió un horno, solo se aseguraba de que los trenes llegaran a tiempo. Era un engranaje eficiente en una máquina de muerte. A partir de estas observaciones, Arendt acuñó el concepto de la banalidad del mal. Este no se refiere al mal menor o a la trivialidad del sufrimiento, sino a cómo el mal puede perpetrarse sin que medie una intención maliciosa explícita. Lo banal, en este caso, es la actitud indiferente, la falta de reflexión, la renuncia a pensar críticamente sobre las consecuencias de lo que hacemos. El juicio de Eichmann dejó una lección profunda: no todos los grandes crímenes son cometidos por individuos excepcionales, sino que, en muchos casos, surgen de la obediencia ciega, de la falta de pensamiento crítico y de la deshumanización de los otros. Eichmann, en su mediocridad, se convirtió en un símbolo de cómo el mal puede vestirse de normalidad. Esto, para Arendt, no solo explicaba las atrocidades del pasado, sino que ofrecía una advertencia clara para el futuro: el mal no siempre grita, a veces simplemente cumple con su trabajo. La banalidad del mal es un concepto que desafía nuestras ideas preconcebidas sobre la maldad. Cuando pensamos en actos atroces, solemos imaginar figuras siniestras, llenas de odio y malevolencia. Pero Hannah Arendt nos invita a mirar más de cerca y a preguntarnos: ¿qué ocurre cuando el mal no surge del odio, sino de la indiferencia, de la rutina, de la incapacidad de pensar? Para Arendt, la banalidad del mal no significa que los crímenes atroces sean insignificantes. Al contrario, son profundamente graves, pero a menudo no se cometen por personas extraordinarias o malévolas, sino por individuos comunes que no reflexionan sobre las consecuencias de sus actos. Estos individuos no se perciben a sí mismos como villanos, porque no hay una intención consciente de causar daño; en su lugar, hay una desconexión ética entre las acciones que ejecutan y su impacto en los demás. Este tipo de mal no grita, no se regodea, no se jacta de su poder. Se disfraza de normalidad, de eficiencia, de cumplimiento de deberes. La banalidad del mal ocurre cuando las personas dejan de cuestionar, cuando las órdenes se aceptan sin resistencia, cuando la rutina anula la empatía y el pensamiento crítico. En el caso de Adolf Eichmann, Arendt vio esto claramente. No se trataba de un hombre cruel o fanático, sino de alguien que ejecutaba su labor con una indiferencia escalofriante hacia el sufrimiento que causaba. Para Eichmann, enviar a millones de personas a su muerte no era una cuestión moral, sino una tarea administrativa que debía cumplirse con diligencia. Esta desconexión entre sus acciones y su impacto humano fue lo que permitió que se convirtiera en cómplice de uno de los mayores genocidios de la historia. La reflexión de Arendt sobre la banalidad del mal nos invita a pensar en cómo la ausencia de pensamiento crítico y la renuncia a la responsabilidad personal pueden allanar el camino para el sufrimiento. Es un concepto que no se limita al pasado, sigue siendo relevante hoy, en un mundo donde las decisiones burocráticas, tecnológicas o políticas pueden tener consecuencias devastadoras si quienes las toman no reflexionan sobre su impacto ético. El mal, en su forma banal, nos recuerda que no siempre necesitamos monstruos para causar tragedias. A veces, basta con que las personas comunes se desconecten de su humanidad y actúen sin pensar. La verdadera lección de Arendt no es solo una advertencia sobre lo que otros pueden hacer, sino un desafío para cada uno de nosotros: nunca dejar de cuestionar, de reflexionar, de recordar que nuestras acciones, por pequeñas que parezcan, tienen un peso moral que no podemos ignorar. La obediencia siempre ha sido valorada como una virtud. Desde la infancia, se nos enseña a respetar la autoridad, seguir las normas y acatar las órdenes de quienes están en posiciones de poder. Pero, ¿qué ocurre cuando esa obediencia, que parece tan noble, se convierte en una herramienta para justificar lo injustificable? Uno de los ejemplos más esclarecedores sobre los peligros de la obediencia ciega proviene del famoso experimento de Stanley Milgram en la década de 1960. Este psicólogo quería entender hasta qué punto las personas comunes eran capaces de llevar a cabo actos crueles si alguien con autoridad se los pedía.
En el experimento, los participantes creían estar ayudando en un estudio sobre el aprendizaje y la memoria. Se les pidió que administraran descargas eléctricas a un supuesto aprendiz cada vez que cometía un error en una tarea. Lo que los participantes no sabían era que el aprendiz era un actor y las descargas eran falsas. A medida que el experimento avanzaba, las órdenes del experimentador se volvían más insistentes, incluso cuando el aprendiz simulaba dolor extremo o pedía detener la prueba. Sorprendentemente, la mayoría de los participantes continuó administrando descargas, incluso cuando creían que podían estar causando un daño grave. ¿Por qué lo hicieron? Porque una figura de autoridad, con bata blanca y actitud profesional, les aseguraba que debían seguir adelante, que ellos no eran responsables de las consecuencias. Este experimento reveló una verdad incómoda: muchas personas, en las circunstancias adecuadas, son capaces de cometer actos que normalmente considerarían inaceptables, simplemente porque alguien les dijo que era lo correcto. La obediencia se convierte entonces en una trampa, un mecanismo que permite delegar la responsabilidad moral en otro. En la historia, esta dinámica ha jugado un papel central en los mayores crímenes contra la humanidad. Desde los soldados que ejecutaron órdenes en los campos de concentración hasta los operarios que arrojaron bombas sin cuestionar, la obediencia ciega fue el hilo conductor que permitió que sistemas enteros de opresión funcionaran. No fueron las decisiones de unos pocos líderes las que llevaron al desastre, sino la cooperación acrítica de miles, incluso millones, de personas que pensaron que solo cumplían órdenes. Hannah Arendt identificó esta tendencia en el caso de Adolf Eichmann. Su obediencia al régimen nazi no era la de un fanático ideológico, sino la de un burócrata que se limitaba a hacer su trabajo. Lo peligroso de la obediencia ciega, entonces, no es solo que permite la perpetración de actos atroces, sino que despoja a las personas de su capacidad de reflexión y juicio moral. El problema no es la obediencia en sí misma, sino su abuso. Cuando obedecer implica renunciar a nuestra responsabilidad de pensar críticamente, se abre la puerta a la banalidad del mal. Es una lección que trasciende épocas y contextos. En cualquier sistema, ya sea político, militar o incluso laboral, la pregunta crucial es: ¿hasta dónde estamos dispuestos a obedecer? ¿Y qué costo humano puede tener esa obediencia? Las estructuras burocráticas son uno de los pilares fundamentales de las sociedades modernas. Facilitan la organización, el control y la eficiencia en sistemas complejos, pero tienen un lado oscuro que a menudo pasa desapercibido: su capacidad para deshumanizar las decisiones y reducir a las personas a simples engranajes en una maquinaria impersonal. Hannah Arendt observó este fenómeno con especial claridad en el caso del nazismo, donde la burocracia se convirtió en un arma letal que permitió la perpetración de crímenes inimaginables. En un sistema burocrático, las tareas suelen estar divididas en partes específicas, asignadas a distintos individuos o departamentos. Esta fragmentación del trabajo tiene un efecto colateral peligroso: nadie se siente completamente responsable del resultado final. Los burócratas de bajo nivel simplemente cumplen con su parte, sin reflexionar sobre cómo encaja en el panorama general. En el caso del Holocausto, esto significó que funcionarios encargados de elaborar listas de deportación, aprobar presupuestos o coordinar trenes se vieran a sí mismos como meros administradores, desvinculados de las atrocidades que facilitaban. Arendt señaló que esta desconexión no era accidental, sino una característica inherente del sistema nazi. La burocracia ofrecía un escudo moral a quienes participaban en ella, permitiéndoles justificar su papel con frases como «solo sigo las reglas» o «esto no es decisión mía». Adolf Eichmann es el ejemplo paradigmático. Como coordinador del transporte de millones de judíos hacia los campos de concentración, veía su labor como una cuestión técnica, casi logística, sin detenerse a considerar el sufrimiento humano que implicaba. Para él, los trenes no transportaban personas, sino números, cargamentos que debían llegar a su destino a tiempo. Lo aterrador de este mecanismo es su eficacia. La burocracia,
con su lenguaje técnico y su insistencia en los procedimientos, puede convertir incluso las decisiones más brutales en algo aparentemente trivial. Al despersonalizar a las víctimas y al encubrir las consecuencias con papeleo, crea un entorno donde el pensamiento crítico y la responsabilidad moral quedan anulados. Este fenómeno no es exclusivo del pasado. Hoy en día, seguimos viendo ejemplos de cómo las estructuras burocráticas pueden perpetuar injusticias. Desde sistemas que niegan tratamientos médicos esenciales porque no cumplen con los criterios hasta algoritmos que toman decisiones deshumanizadas en base a datos, la lógica burocrática puede despojar a las personas de su dignidad y humanidad. La pregunta que Arendt planteó sigue siendo relevante: ¿hasta qué punto permitimos que la burocracia dicte nuestras acciones sin cuestionar su impacto ético? La lección es clara: cuando las reglas se convierten en un fin en sí mismas y los individuos dejan de pensar por su cuenta, el riesgo de cometer actos inmorales aumenta exponencialmente. No se trata de rechazar la burocracia como herramienta, sino de recordar que detrás de cada decisión administrativa hay vidas humanas. Si olvidamos esto, corremos el peligro de convertirnos en cómplices de un mal que no grita, pero que se infiltra en nuestras acciones cotidianas. La idea de que formar parte de un sistema nos exime de responsabilidad es una trampa peligrosa en la que muchos caemos sin darnos cuenta. Es común pensar que, al ser solo una pieza en un engranaje más grande, nuestras decisiones individuales pierden peso o incluso quedan diluidas en la totalidad del sistema. Pero esta percepción es, en esencia, una negación de nuestra capacidad moral y ética como seres humanos. Cuando trabajamos dentro de una estructura organizada, ya sea una empresa, un gobierno o cualquier institución, es fácil sentir que nuestras acciones son meros cumplimientos de órdenes o requisitos del sistema. Esta mentalidad fue justamente la que Hannah Arendt observó en Adolf Eichmann, quien se justificaba diciendo que solo hacía lo que le mandaban. Sin embargo, esta forma de pensar no solo es una excusa, sino una renuncia activa a la responsabilidad personal. En el mundo moderno, esta desconexión entre las decisiones individuales y sus consecuencias es alarmantemente común. Por ejemplo, en el ámbito empresarial, un directivo puede aprobar el despido masivo de trabajadores para cumplir con metas financieras sin reflexionar sobre el impacto humano de esa decisión. En política, una votación sobre políticas de austeridad puede parecer solo un trámite administrativo para algunos legisladores, pero las vidas de miles de personas pueden quedar devastadas como resultado. En ambos casos, los individuos dentro del sistema pueden justificarse diciendo que simplemente siguen las normas, las reglas del mercado o el mandato de los votantes. La tecnología añade un nuevo nivel de complejidad. En un mundo donde las decisiones están cada vez más mediadas por algoritmos, muchas veces quienes diseñan, implementan o ejecutan estos sistemas se sienten desvinculados de las consecuencias reales. Un algoritmo que decide quién tiene acceso a un préstamo o a un puesto de trabajo puede parecer imparcial, pero detrás de su funcionamiento hay decisiones humanas sobre qué datos usar, qué priorizar y qué ignorar. Cuando esas decisiones afectan negativamente a miles de personas, ¿quién asume la responsabilidad? La reflexión esencial aquí es que, aunque formemos parte de un sistema, no somos meros engranajes sin voluntad. Cada acción que tomamos, por pequeña que parezca, contribuye a los resultados finales. Cuando renunciamos a pensar por nosotros mismos y aceptamos ciegamente las normas del sistema, nos convertimos en facilitadores de su funcionamiento, incluso si éste causa daño. Hannah Arendt nos invita a reconocer que la responsabilidad moral no desaparece al integrarnos en un sistema, al contrario, se amplifica. El verdadero desafío ético consiste en mantenernos conscientes y críticos, preguntándonos constantemente: ¿estoy tomando esta decisión porque es lo correcto o porque el sistema me lo exige? Esa capacidad de reflexionar y actuar en consecuencia es lo que nos diferencia como individuos, y lo que puede impedir que nos convirtamos en cómplices de un mal que crece en la sombra de nuestra indiferencia. En la era digital, los algoritmos han asumido un papel crucial en nuestras vidas. Deciden qué vemos en redes sociales,
qué productos se nos recomiendan, si calificamos para un préstamo o incluso qué diagnósticos médicos recibimos. Parecen herramientas neutrales y objetivas, pero detrás de su aparente imparcialidad se esconde un peligro que conecta con la idea de la banalidad del mal, su capacidad para causar daño sin que nadie se sienta responsable. Un algoritmo no tiene voluntad ni conciencia. No discrimina por malicia, ni perpetúa desigualdades por decisión propia. Sin embargo, es una creación humana, programada por personas que toman decisiones cruciales sobre qué datos se consideran, qué objetivos se priorizan y qué impactos se ignoran. Cuando estas decisiones se toman sin una reflexión ética adecuada, el resultado puede ser devastador. Por ejemplo, los sistemas de inteligencia artificial utilizados en contrataciones laborales han sido criticados por reproducir sesgos discriminatorios. Si los datos con los que se entrenan están impregnados de prejuicios históricos, el algoritmo simplemente amplificará esas desigualdades. Así, un sistema que debería ser justo y eficiente termina excluyendo sistemáticamente a candidatos por su género, raza o antecedentes, todo bajo una apariencia de neutralidad. Otro caso es el de los algoritmos utilizados en el sistema de justicia, especialmente en países donde se emplean herramientas automatizadas para evaluar el riesgo de reincidencia de los acusados. Estas herramientas, diseñadas para ayudar en la toma de decisiones judiciales, han demostrado ser profundamente parciales, penalizando con mayor severidad a minorías étnicas. Sin embargo, los jueces y funcionarios a menudo confían ciegamente en sus resultados, considerándolos más objetivos que la evaluación humana. Este fenómeno resalta un problema fundamental: al delegar decisiones complejas a los algoritmos, muchas veces se pierde la responsabilidad humana. Los diseñadores del sistema afirman que solo crean herramientas, los usuarios dicen que solo las siguen, y las víctimas del daño quedan atrapadas en un limbo donde nadie asume la culpa. Este círculo de indiferencia recuerda lo que Arendt observó en los burócratas del régimen nazi: la deshumanización y la ausencia de juicio moral en las decisiones. Lo más inquietante es que los algoritmos no solo perpetúan problemas existentes, sino que también los amplifican. En el mundo financiero, por ejemplo, las herramientas de calificación crediticia pueden excluir a comunidades enteras de oportunidades económicas. En la atención médica, los sistemas que priorizan tratamientos basados en cálculos de coste-efectividad pueden ignorar las necesidades de los pacientes más vulnerables. Todo esto ocurre con una frialdad calculada, sin que nadie mire a los ojos a quienes sufren las consecuencias. La solución no pasa por rechazar los algoritmos ni la tecnología, sino por exigir una supervisión ética robusta. Es necesario que las personas responsables de diseñar, implementar y utilizar estas herramientas sean conscientes de su impacto y actúen con un sentido claro de responsabilidad moral. Porque al final, aunque los algoritmos sean máquinas, las decisiones que toman reflejan los valores y prioridades de quienes los crean. El peligro no radica en la tecnología en sí misma, sino en nuestra disposición a cederle el control sin cuestionarla. La pregunta que debemos hacernos es si estamos dispuestos a ser cómplices silenciosos de un sistema que perpetúa desigualdades, o si seremos capaces de alzar la voz, incluso cuando todo lo demás parezca funcionar a la perfección. La ética, como siempre, sigue siendo nuestra última línea de defensa. La rutina, con su aparente neutralidad, tiene un poder sutil pero profundo para moldear nuestra percepción del mundo y nuestra conducta. En ella, encontramos la comodidad de lo predecible, la tranquilidad de no tener que pensar demasiado. Sin embargo, esta repetición constante de tareas y decisiones puede llevarnos a un estado de desconexión emocional y ética que resulta preocupante. Cuando nuestras acciones se convierten en hábitos automáticos, el juicio moral tiende a desvanecerse, y con él, nuestra capacidad para reflexionar sobre las consecuencias de lo que hacemos. Pensemos en la vida cotidiana. ¿Cuántas veces tomamos decisiones sin detenernos a considerar sus implicaciones? Al realizar pagos automáticos, aceptar términos y condiciones sin leerlos o seguir reglas impuestas por el trabajo,
rara vez cuestionamos si esas acciones tienen un impacto más allá de su propósito inmediato. Este hábito de cumplir con lo establecido, sin examinarlo críticamente, puede parecer inofensivo, pero a menudo nos transforma en engranajes de un sistema que opera sin atender a consideraciones éticas. Un ejemplo cercano podría ser el trato con los demás. En el ajetreo diario, es fácil tratar a quienes nos rodean: el dependiente del supermercado, el conductor del autobús, el trabajador del servicio al cliente, como simples extensiones de sus funciones. Sin intención de ser descorteses, olvidamos que son personas con historias y emociones propias. Este pequeño acto de deshumanización, repetido una y otra vez, puede parecer trivial, pero refleja cómo la rutina nos desconecta de nuestra capacidad de empatía y compasión. Hannah Arendt, al analizar la banalidad del mal, señalaba que este fenómeno no era exclusivo de los grandes crímenes históricos, sino que también podía observarse en las pequeñas acciones diarias. La clave está en la ausencia de reflexión. Cuando nuestras tareas se vuelven mecánicas, dejamos de preguntarnos si lo que hacemos está bien o mal, si contribuye al bienestar de otros o si perpetúa injusticias. El piloto automático de la rutina no solo facilita la eficiencia, sino que también amortigua nuestra sensibilidad moral. Esto se vuelve aún más preocupante en contextos profesionales. Un empleado que aprueba cientos de solicitudes al día, un médico que receta tratamientos en cadena o un funcionario que firma expedientes sin detenerse a leerlos son ejemplos de cómo la repetición puede vaciar nuestras acciones de significado. No es que estas personas sean insensibles, es que el sistema y la rutina les han condicionado a actuar sin pensar, como si lo importante no fuera el impacto de sus decisiones, sino cumplir con el proceso establecido. ¿Y qué ocurre cuando aplicamos esta lógica a decisiones de mayor calado? ¿Cuántas veces seguimos normas o tradiciones solo porque así se ha hecho siempre? Este es el verdadero peligro de la rutina moral. Nos convierte en esclavos de un marco que rara vez cuestionamos, incluso cuando perpetúa el sufrimiento o la injusticia. El antídoto para esta desconexión no es abandonar la rutina, ya que muchas veces es necesaria para el orden y la estabilidad, sino recuperar la costumbre de reflexionar. Detenernos de vez en cuando para evaluar nuestras acciones, preguntarnos por qué hacemos lo que hacemos y considerar si hay formas de mejorar. Este ejercicio de autocrítica no requiere grandes cambios, pero sí pequeños gestos diarios: escuchar con atención, tratar a los demás con dignidad o simplemente recordar que cada tarea, por rutinaria que sea, tiene un impacto en el mundo. El peligro de la rutina no está en la repetición, sino en nuestra disposición a apagar la conciencia mientras repetimos. Recuperar la conexión ética con nuestras acciones nos libera de ser esclavos de un hábito que, aunque cómodo, nos despoja de lo que nos hace verdaderamente humanos: nuestra capacidad de elegir, reflexionar y actuar con propósito. El pensamiento crítico es una herramienta fundamental para evitar caer en la trampa de la banalidad del mal, tal como Arendt lo planteaba. En un mundo lleno de influencias externas, presiones sociales y rutinas que nos empujan a actuar sin cuestionar, ser capaces de reflexionar profundamente sobre nuestras decisiones se convierte en una barrera esencial frente a la indiferencia y la deshumanización. Arendt entendía que el mal no es necesariamente el resultado de una maldad innata en las personas, sino más bien la consecuencia de la falta de reflexión y juicio. Cuando los individuos dejan de cuestionar lo que hacen, ya sea porque siguen órdenes ciegamente o porque se sienten abrumados por el sistema, es cuando pueden cometer actos atroces sin conciencia de lo que están haciendo. Este es el núcleo de la banalidad del mal, la desconexión entre lo que hacemos y las implicaciones éticas de nuestras acciones. Cultivar el pensamiento crítico, entonces, se convierte en una forma de defensa contra esta desconexión. No se trata solo de ser escépticos o desconfiados, sino de desarrollar una capacidad de análisis que nos permita identificar los problemas, los intereses ocultos y las consecuencias de nuestras decisiones. Este tipo de pensamiento nos impulsa a cuestionar, a no aceptar la información de manera pasiva, y a reconocer nuestra responsabilidad personal en las acciones que realizamos.
Un ejemplo de cómo el pensamiento crítico puede actuar como un antídoto es el caso de las decisiones políticas. Cuando un líder o funcionario toma una decisión que afecta a miles de personas, el pensamiento crítico le permite considerar no solo los beneficios inmediatos, sino las repercusiones a largo plazo, las injusticias que podría generar, y la forma en que las políticas impactan a las personas más vulnerables. Sin esta reflexión, las decisiones pueden ser simplemente un cumplimiento de procedimientos, como en el caso de Eichmann, que actuaba sin cuestionar el sistema que defendía. En la vida cotidiana, el pensamiento crítico también juega un rol crucial. Reflexionar sobre nuestros valores, nuestras creencias y nuestras acciones nos permite tomar decisiones con mayor conciencia. Por ejemplo, al elegir en qué productos gastar nuestro dinero, ¿estamos considerando las implicaciones éticas de nuestras elecciones? ¿Sabemos cómo las empresas que apoyamos afectan a sus trabajadores o al medio ambiente? Estas son preguntas que, aunque a menudo no se nos presentan de manera evidente, requieren de reflexión para evitar que nuestras acciones contribuyan inadvertidamente a la perpetuación de problemas más grandes. El pensamiento crítico también nos permite reconocer la manipulación. Vivimos en una era saturada de información, donde las noticias y las redes sociales pueden ser herramientas poderosas para influir en nuestras decisiones. Un enfoque crítico nos permite distinguir entre lo que es una verdad conveniente y lo que es una realidad más compleja y matizada. Este discernimiento nos ayuda a tomar decisiones informadas, evitando caer en las narrativas simplistas que pueden justificar injusticias o malas prácticas. En última instancia, el pensamiento crítico no es solo una habilidad intelectual, sino un ejercicio moral. Implica tener la disposición de confrontar nuestras propias creencias, de cuestionar las normas que nos imponen y de no dejar que la comodidad de la rutina nos convierta en cómplices pasivos. Es un acto de coraje, ya que nos obliga a enfrentar la realidad tal como es, con todas sus contradicciones y su complejidad. Pero es precisamente esta capacidad de reflexión lo que nos permite seguir siendo humanos en un mundo que, de otro modo, podría ser mucho más indiferente y desalmado. Arendt nos recuerda que la verdadera maldad no se encuentra en la malicia consciente, sino en la falta de conciencia. El pensamiento crítico es el camino para evitar caer en esa trampa y mantener nuestra moralidad intacta frente a las presiones del mundo. En momentos de gran injusticia o sufrimiento, los espectadores se enfrentan a una decisión crucial: intervenir o permanecer en silencio. A menudo, quienes observan el daño desde la distancia se sienten tentados a no involucrarse, ya sea por miedo, indiferencia o simplemente porque consideran que su acción no cambiará nada. Sin embargo, el silencio de los espectadores puede ser mucho más que una simple falta de acción, puede convertirse en una forma de complicidad. En la filosofía de Hannah Arendt, el silencio de los espectadores juega un papel fundamental en la perpetuación del mal. Cuando las personas se abstienen de actuar frente a lo que saben que es injusto, su inacción tiene un poder devastador. Arendt observó que el mal no siempre es cometido por los perpetradores directos, sino que también se ve alimentado por la pasividad de aquellos que eligen no desafiarlo. Este silencio, esta falta de reacción, contribuye a que el mal se siga desarrollando sin oposición. Tomemos como ejemplo los problemas éticos actuales que afectan a la humanidad, como el cambio climático o las crisis humanitarias. En ambos casos, el conocimiento de las consecuencias devastadoras está ampliamente difundido. Sabemos que el cambio climático está acelerando la destrucción de nuestro planeta, y que las crisis humanitarias, desde las guerras hasta las migraciones forzadas, están causando sufrimiento a millones de personas. Sin embargo, muchas veces, las respuestas colectivas se quedan cortas. Los gobiernos, las empresas, y en ocasiones, los ciudadanos comunes optan por mirar hacia otro lado, ignorando las soluciones urgentes que podrían mitigar estos problemas. ¿Es este silencio simplemente una falta de acción, o es una forma de complicidad en el deterioro del bienestar común? En la vida cotidiana, este fenómeno también se refleja en muchas pequeñas decisiones.
La indiferencia frente a las injusticias laborales, los abusos de poder en las instituciones o la opresión de grupos vulnerables son ejemplos de cómo, muchas veces, preferimos evitar el conflicto o el esfuerzo necesario para cambiar las cosas. La inacción de los espectadores no siempre es consciente, pero tiene un impacto real, ya que refuerza las estructuras de poder que permiten que las injusticias sigan ocurriendo. El cambio climático es un claro ejemplo de cómo el silencio de los espectadores puede ser tan perjudicial como la acción de los perpetradores. Los informes científicos alertan sobre la catástrofe que se avecina, pero muchas personas prefieren no tomar decisiones difíciles, como reducir su huella de carbono o exigir a los responsables políticos y corporativos que actúen con urgencia. Este comportamiento se ve exacerbado por la sensación de que una sola persona no puede marcar la diferencia, por lo que se opta por no actuar en absoluto. De forma similar, las crisis humanitarias, como las que afectan a los refugiados o las víctimas de conflictos bélicos, también sufren de la indiferencia de los espectadores. Sabemos de los horrores que enfrentan miles de personas desplazadas, pero muchos prefieren no involucrarse, justificando su inacción con excusas como la distancia geográfica o la complejidad de los problemas. Esta actitud solo perpetúa la indiferencia global hacia el sufrimiento humano, reforzando la idea de que no es responsabilidad de uno mismo hacer algo al respecto. Arendt nos invita a reflexionar sobre las implicaciones éticas de esta inacción. Ser espectador no es un rol neutral, es una postura que, al no desafiar el mal, lo perpetúa. En lugar de permanecer al margen, debemos cuestionarnos, ¿estamos permitiendo que el mal continúe simplemente porque no actuamos, o incluso porque no deseamos involucrarnos en una situación incómoda? La pasividad, aunque a menudo disfrazada de indiferencia, puede ser una forma de complicidad. Esto no significa que cada uno de nosotros deba convertirse en un activista constante, pero sí que debemos estar dispuestos a reconocer el impacto de nuestra inacción. A veces, las soluciones a los grandes problemas éticos no son tan complejas como parecen, pero requieren un compromiso colectivo para cambiarlas. Si cada uno de nosotros asumiera la responsabilidad de cuestionar las injusticias, cuando sea posible, actuar en consecuencia, podríamos frenar la perpetuación del mal en muchos niveles. En conclusión, la indiferencia no es solo un estado pasivo, sino un factor activo que mantiene las estructuras de poder injustas. La verdadera fuerza moral radica en no callar ante la injusticia, en ser conscientes de las consecuencias de nuestra inacción y en reconocer que, al final, todos somos parte de la solución o del problema. La ética no se limita a lo que hacemos, sino también a lo que dejamos de hacer cuando tenemos la oportunidad de cambiar algo. Hannah Arendt desarrolló una ética que pone un énfasis crucial en la responsabilidad individual, incluso en los contextos más opresivos y deshumanizantes. Frente a sistemas autoritarios o totalitarios, como el nazismo, donde la burocracia y la obediencia ciega dominaron las decisiones humanas, Arendt subraya que cada individuo sigue siendo responsable de sus actos, independientemente de las presiones externas. Este enfoque resalta la capacidad humana para el juicio moral, incluso en circunstancias donde la opresión parece anular las libertades personales. La responsabilidad, en el marco de la filosofía de Arendt, no es solo una cuestión de cumplir con normas o leyes. Es un compromiso activo con la verdad y la justicia, algo que no se diluye ni se desvanece cuando las estructuras de poder o el contexto histórico favorecen lo contrario. En su visión, las personas son siempre responsables de sus decisiones, incluso si esas decisiones se toman dentro de un sistema que deshumaniza o explota a otros. Arendt sostuvo que el mal no solo surge de quienes lo cometen de manera explícita, sino también de quienes permiten que éste se lleve a cabo sin cuestionarlo. En ese sentido, la responsabilidad no solo recae sobre los líderes o los opresores, sino también sobre aquellos que, al ignorar o justificar el sufrimiento de los demás, permiten que el mal se perpetúe. Según ella, la ética de la responsabilidad implica tomar conciencia de las consecuencias de nuestras acciones y de las implicaciones éticas que conlleva el conformismo. Hoy en día, la relevancia de este enfoque se mantiene intacta,
aunque en un contexto diferente. Si miramos los sistemas de poder actuales, a menudo tan complejos y burocráticos como los del pasado, podemos encontrar paralelismos. Los individuos en posiciones de poder, ya sean políticos, empresarios o incluso ciudadanos comunes, a menudo se ven atrapados en sistemas que les parecen ajenos a su capacidad de cambio. Sin embargo, la propuesta de Arendt nos recuerda que siempre hay una opción de resistir el mal con el ejercicio del juicio crítico y la responsabilidad personal. No importa cuán opresivo o injusto sea el sistema en el que vivimos, siempre tenemos la posibilidad de rechazar la complicidad y buscar alternativas éticas. Un ejemplo claro de esto se puede ver en la forma en que las empresas y los gobiernos toman decisiones que impactan profundamente en la vida de las personas. En muchos casos, la responsabilidad individual se diluye en la maquinaria burocrática, y las personas pueden sentirse desconectadas de las consecuencias de sus actos. Sin embargo, la ética de la responsabilidad, tal como la propone Arendt, desafía esta mentalidad. Nos invita a reconocer que, incluso en los sistemas más despersonalizados, siempre somos responsables de las decisiones que tomamos y de cómo esas decisiones afectan a los demás. La idea de la responsabilidad individual frente a las injusticias no es fácil de asumir. Vivimos en un mundo en el que las decisiones a menudo parecen tomadas por otros, y donde las estructuras de poder parecen imposibles de desafiar. Sin embargo, Arendt nos anima a reflexionar sobre nuestras propias acciones y a reconocer que la verdadera moralidad no solo se basa en lo que hacemos, sino en cómo respondemos ante lo que nos rodea. No se trata de esperar un cambio desde arriba, sino de asumir que, aunque cada uno de nosotros sea solo una pieza en el gran engranaje del sistema, nuestras decisiones siguen teniendo peso. Este enfoque ético también se relaciona con la idea de narrativa histórica. Arendt sugirió que los individuos deben actuar con una conciencia de las huellas que dejan en la historia, entendiendo que, al igual que los eventos históricos, las decisiones individuales se perpetúan más allá de su momento presente. Es por esto que, incluso cuando las decisiones parecen no tener repercusiones inmediatas, siempre estamos contribuyendo a una narrativa colectiva. En resumen, la ética de la responsabilidad propuesta por Arendt nos desafía a tomar conciencia de nuestra capacidad de influencia, incluso en los contextos más difíciles. Nos invita a no dejar que las circunstancias nos deshumanicen o nos hagan conformarnos con el mal, por más pequeño que sea nuestro papel en su perpetuación. Es un recordatorio de que cada acto tiene consecuencias y que nuestra responsabilidad es inalienable, independientemente de las fuerzas externas que nos rodean. En un mundo donde los sistemas de poder siguen siendo vastos y complejos, esta ética continúa siendo una guía crucial para quienes buscan una forma de actuar con integridad y justicia. A menudo, el mal no se presenta de la manera épica o monstruosa que solemos imaginar. En muchos casos, se manifiesta en los rincones más comunes de la vida cotidiana, en situaciones que parecen rutinarias pero que, al ser vistas con atención, revelan una realidad mucho más oscura. Este es el mal cotidiano del que Arendt hablaba, un mal que no surge de la malicia evidente, sino de la indiferencia, la conformidad y la normalización de lo injusto. Imaginemos una escena en la que un empleado, en su trabajo diario, observa cómo un compañero es constantemente menospreciado o ignorado. Aunque esta actitud es claramente injusta, él decide no intervenir, ya sea por miedo a perder su puesto o por creer que no es su responsabilidad. En lugar de confrontar la situación, se adapta a la dinámica del grupo, repitiendo el ciclo de exclusión sin cuestionarlo. Aquí no hay una gran conspiración ni un acto de crueldad explícita, pero el impacto es igualmente negativo, ya que alguien está siendo tratado de manera injusta, y la indiferencia ante ello perpetúa esa injusticia. Este es un ejemplo claro de cómo el mal puede operar de manera oculta en lo cotidiano. Existen otros ejemplos históricos que también ilustran cómo el mal puede estar presente en las rutinas de las personas comunes. En la década de 1930, en la Alemania nazi, muchos ciudadanos comunes se vieron envueltos, de una forma u otra, en la maquinaria de opresión sin ser necesariamente malvados o asesinos.
Muchos se limitaron a cumplir órdenes, sin reflexionar sobre las consecuencias de sus actos. Recuerdo que en el juicio de Eichmann, los testimonios de personas involucradas en la maquinaria del régimen mostraron que, para muchos de ellos, el actuar de forma cruel y deshumanizante se había convertido en parte de su rutina diaria. La separación entre la moralidad personal y las acciones realizadas bajo órdenes fue tan grande que estas personas ni siquiera se consideraban responsables de los horrores que facilitaban. Este fenómeno también se da en situaciones de exclusión social. Pensemos en cómo a menudo, de manera tácita, se aceptan ciertas injusticias contra minorías o grupos desfavorecidos. Las personas observan el trato desigual, ya sea en el ámbito laboral, en el acceso a servicios o en la interacción social, y prefieren no actuar. A veces, no se hace por maldad, sino por una especie de apatía o por la comodidad de no involucrarse. Sin embargo, esa indiferencia, esa falta de acción, contribuye a que las injusticias persistan. Este mal cotidiano es insidioso, pues se esconde en la normalidad de las circunstancias. El peligro es que, a fuerza de verlo a diario, la gente deja de cuestionarlo. Es fácil pensar que el problema no es nuestro, que no somos responsables de lo que otros hacen o dejan de hacer, y que las injusticias que nos rodean son simplemente parte de la vida. Sin embargo, como nos enseñó Arendt, el mal se nutre precisamente de esta actitud, de la incapacidad de reflexionar, de cuestionar lo que parece natural, de asumir una postura ética frente a lo que vemos. En algunos casos, la indiferencia puede manifestarse incluso en situaciones que, de manera directa, afectan a nuestra calidad de vida. Piense en la injusticia laboral, en el abuso de poder por parte de las grandes corporaciones que tratan a sus empleados como piezas reemplazables. Aunque este tipo de maltrato puede no ser tan evidente como una agresión física, las consecuencias son igualmente dañinas, ya que deshumanizan a las personas, las reducen a números en una hoja de cálculo y les arrebatan su dignidad. La falta de acción ante estas injusticias, por parte tanto de los afectados como de quienes pueden intervenir, crea un ciclo de abuso que se perpetúa, pues no se enfrenta de manera directa. La reflexión aquí es clara: el mal no siempre necesita de monstruos. Muchas veces, el mal se encuentra en la pasividad, en la incapacidad de ver las consecuencias de nuestras acciones o de no actuar frente a lo que sabemos que está mal. La banalidad del mal no es solo una cuestión histórica, sino una realidad constante en nuestras vidas, que se presenta en los gestos más cotidianos. El reto, entonces, es no dejarnos arrastrar por la corriente de la indiferencia, sino cuestionar y reflexionar sobre el impacto de nuestras decisiones y nuestra actitud frente al sufrimiento ajeno. Imagina por un momento que estás trabajando en una empresa de gran envergadura, una de esas que tiene miles de empleados distribuidos por todo el mundo. Como parte de un equipo directivo, te encargan tomar decisiones que afectan a los trabajadores de la planta en otro continente. Un día, te presentan un informe donde se señala que, debido a las nuevas políticas de ahorro, ciertos beneficios de los empleados, como seguros médicos o días libres, deben recortarse para mejorar la rentabilidad. La decisión parece tener sentido desde un punto de vista económico, pero sabes que, a nivel humano, tendrá un impacto negativo en muchas personas. La pregunta que te lanzo es: ¿qué harías tú en su lugar? Es fácil pensar que nuestras decisiones son simplemente productos de la lógica empresarial o administrativa, pero, como vimos antes con el juicio de Eichmann, esa lógica fría puede deshumanizar el proceso. La despersonalización de las decisiones burocráticas puede llevarnos a desconectar de las consecuencias humanas que éstas acarrean. En tu caso, podrías estar firmando un recorte que afecte a la calidad de vida de muchas personas, pero el proceso está tan estructurado y tan normalizado que, tal vez, no te sientas personalmente responsable. Es una decisión técnica, una que ya ha sido validada por las altas esferas de la empresa. Ahora bien, imagina que eres uno de los empleados a quienes les afectan esos recortes. Tal vez, en tu mente, nunca cuestionaste si realmente los responsables de la decisión pensaron en el impacto humano. Ahora,
De repente, te ves en una situación donde debes decidir si protestas o te conformas. ¿Qué harías tú? ¿Te sentirías culpable por acatar una decisión que sabes que no es justa, o justificarías tu indiferencia diciendo que, al fin y al cabo, es parte del sistema? Este tipo de dilemas morales, aunque parecen lejanos y abstractos, son más comunes de lo que pensamos. Todos los días, muchas personas enfrentan situaciones en las que sus valores personales entran en conflicto con las presiones de un sistema que parece más grande y más poderoso que ellos. A menudo, estas personas no se ven a sí mismas como perpetradoras del mal. Son simplemente piezas de una maquinaria más grande, siguiendo protocolos, cumpliendo con su trabajo. Sin embargo, como bien nos muestra Arendt, es precisamente esa desconexión entre la acción y la reflexión moral lo que puede llevarnos a cometer injusticias sin siquiera darnos cuenta. Por eso, lo que te invito a hacer no es solo imaginarte en este escenario hipotético, sino a reflexionar profundamente sobre las decisiones que tomas en tu día a día, tanto en el ámbito personal como profesional. ¿Estás eligiendo la opción más fácil, aquella que te exime de responsabilidad, o estás tomando un paso más allá y cuestionando el impacto real de tus decisiones sobre los demás? Es en momentos como estos cuando el pensamiento crítico, esa capacidad de reflexionar sobre lo que está bien y lo que está mal, se convierte en un salvavidas moral. La diferencia entre seguir órdenes y hacer lo correcto puede ser sutil, pero es esencial. Cada uno de nosotros, en función de su contexto y sus decisiones, tiene el poder de contribuir a un mundo más justo o, por el contrario, ser parte de un sistema que perpetúa el mal sin siquiera notarlo. La clave está en ser conscientes de nuestras acciones y de sus repercusiones, y en no dejar que la rutina y la burocracia nos nublen la capacidad de juzgar lo que está bien. Cada día tomamos decisiones que parecen pequeñas, casi irrelevantes, pero si miramos más allá de la superficie, podemos descubrir que esas decisiones tienen un impacto significativo en la vida de los demás. A menudo, estas acciones se dan por sentadas, se perciben como parte de la rutina diaria o simplemente como el cumplimiento de lo que se espera de nosotros en determinados roles o contextos. Sin embargo, como bien ilustra la idea de la banalidad del mal, esas mismas decisiones, aparentemente inocuas, pueden contribuir a perpetuar sistemas injustos o incluso actuar como un obstáculo para el bien. Consideremos el ámbito laboral, por ejemplo. Imagina que trabajas en una empresa y te enfrentas a la decisión de seguir ciertas normativas que afectan el bienestar de los empleados, pero que en última instancia favorecen los intereses económicos de los directivos. Tal vez, al principio, te sientas incómodo con la idea de recortar recursos o reducir beneficios, pero en tu mente, justificas la acción porque es lo que se espera, o todos lo están haciendo. Aquí, la banalidad del mal se presenta en forma de la indiferencia hacia el daño que esas decisiones pueden causar, al mismo tiempo que el sistema económico o burocrático sigue operando sin cuestionamientos. La repetición de este tipo de decisiones crea un entorno donde el mal se perpetúa de forma imperceptible, porque ya no se cuestiona, se acepta como parte de la dinámica del sistema. Lo mismo sucede en las situaciones cotidianas, donde nos encontramos con injusticias menores o actitudes que toleramos por simple inercia. Esas veces en que, al observar una discriminación o una actitud despectiva hacia alguien, decidimos no intervenir, simplemente por no querer meternos en problemas o por miedo a ser vistos como los enemigos del orden. La banalidad del mal se infiltra aquí de nuevo, nos acostumbramos tanto a lo que está mal que, en lugar de resistir, lo ignoramos, lo dejamos pasar. Es un acto de no actuar, de rendirse ante la corriente dominante sin cuestionarla. Sin embargo, la resistencia ética no tiene que ser un acto heroico o radical. No se trata solo de enfrentarse a grandes injusticias o de estar dispuesto a hacer sacrificios enormes. A veces, la verdadera resistencia comienza en los pequeños actos de desobediencia ética que desafían la rutina. Hablar cuando nadie más lo hace, defender a alguien que es señalado injustamente, o cuestionar las decisiones que parecen injustas en el trabajo son ejemplos de cómo,
incluso en el marco más cotidiano, podemos desafiar la banalidad del mal. Cada una de esas decisiones, aunque modesta, crea un espacio de reflexión, una oportunidad para cuestionar las normas y valorar la humanidad por encima de los intereses inmediatos. No necesitamos ser figuras influyentes o ocupar cargos de poder para actuar, porque, como seres humanos, siempre estamos en una posición de influencia, aunque no lo reconozcamos. En última instancia, la banalidad del mal se combate al dar un paso atrás y pensar más allá de las convenciones y de las presiones sociales. Se combate al tomar responsabilidad sobre nuestras acciones, por pequeñas que sean, y al no permitir que la rutina, la deshumanización o el sistema nos cieguen ante lo que es justo. Es en esos momentos de elección, donde lo ético se encuentra con lo cotidiano, que podemos marcar la diferencia. Porque no son solo los grandes gestos los que cuentan, sino también las pequeñas resistencias que, al final, son las que construyen una sociedad más humana y más justa. En un mundo donde las rutinas diarias y los sistemas establecidos a menudo nos arrastran sin cuestionamiento, es fácil perder de vista el poder que tenemos como individuos para influir en el bien común. Al enfrentar los dilemas éticos, grandes y pequeños, de nuestra vida cotidiana, a veces podemos sentir que nuestras acciones no tienen impacto, o que, por más que queramos, estamos atrapados en un sistema que es más grande que nosotros. Pero, en realidad, la clave para hacer la diferencia radica en algo mucho más sencillo y cercano, en la capacidad de reflexionar, de pensar críticamente y de actuar con ética personal, aun en los momentos más triviales. Hannah Arendt nos enseñó, a través de su análisis de la banalidad del mal, que la indiferencia y la falta de pensamiento son las que permiten que el mal prospere en los rincones más oscuros de la sociedad. Sin embargo, su mensaje también encierra una esperanza, que el simple acto de reflexionar sobre nuestras decisiones y su impacto en los demás puede ser un antídoto poderoso. Cada vez que cuestionamos lo que nos rodea, que desafiamos las normas que parecen injustas, estamos participando en la construcción de una sociedad más justa, aunque a veces parezca que nuestros esfuerzos son pequeños. Es en esos momentos de duda, de reflexión profunda, donde verdaderamente demostramos lo que somos capaces de hacer. Nos encontramos, como sociedad, en una encrucijada donde la ética y la responsabilidad individual nunca han sido tan relevantes. Desde la toma de decisiones en el trabajo hasta cómo tratamos a los demás en nuestras interacciones diarias, todo tiene un impacto. No estamos condenados a ser meros engranajes en una maquinaria más grande que nos arrastra sin dirección. Somos capaces de ser más, de ser mejores, si decidimos hacerlo. Cada pensamiento crítico, cada acción ética, por pequeña que sea, tiene el potencial de cambiar el rumbo de las cosas. Es fácil caer en la trampa de pensar que la maldad o la injusticia son problemas que solo afectan a los grandes líderes o a los sistemas lejanos, pero lo cierto es que, en nuestras manos, tenemos el poder de tomar decisiones que pueden transformar nuestra realidad y la de aquellos que nos rodean. Como hombres de experiencia, con una visión más amplia del mundo, tenemos la responsabilidad de no cerrar los ojos ante lo que está mal y de actuar, a veces, con valentía silenciosa. La pregunta es, entonces, ¿qué haremos hoy para ser mejores de lo que creemos? Los invito a reflexionar sobre esto, a cuestionar lo que damos por sentado y a dejar sus pensamientos en los comentarios. ¿Qué cambios creen que pueden hacer ustedes, en sus vidas, para ser parte de una solución ética en nuestra sociedad? Si este tema les ha resonado, los animo a suscribirse al canal para seguir explorando juntos más sobre filosofía, ética y cómo podemos hacer una diferencia, desde lo más pequeño hasta lo más grande.